He did not stop creating. He did not stop being the creator. If you need a creative miracle, He's the creator. The narrow road is the more difficult road, but the narrow road is the one that leads to eternal life. El mensaje que Dios tiene para ustedes y para mí es el del Padre nuestro que estás en el cielo. Nada más esas palabras, Padre nuestro que estás en el cielo. Vamos a leerlo todo, ¿verdad? Pero nada más esas palabras vamos a escudriñar esta mañana. Y créanme que hay bastante detrás de estas palabras, Padre nuestro que estás en el cielo. En Lucas 11:1, la Biblia nos dice: Señor, enséñanos a orar así como Juan enseñó a sus discípulos. Lucas no menciona quién fue el discípulo que hizo esta petición o esta pregunta, pero lo que sí nos damos cuenta es que fue impactado con la manera como Jesús oraba. Y por eso, y por el acto de orar, porque los judíos eran enseñados a orar, así como nosotros nos enseñaron a orar muy pequeños. Y la vida religiosa de los judíos estaba dividida en periodos de oración. Por cierto que allá en esa área del Medio Oeste oran por 6 horas diarias, según la información que ha buscado yo, que oran por 6 horas diarias. Es bastante oración. Hoy quiero que juntos analicemos la primera expresión de la oración modelo que les enseñó Jesús a sus discípulos en aquella ocasión. Padre nuestro que estás en el cielo. Es bueno analizar cada una de estas palabras porque tienen implicaciones de provecho para la vida de cada uno de nosotros que nos consideramos seguidores de Cristo. En Mateo 6:15 nos dice: pero tú cuando ores, entra a tu aposento y con la puerta cerrada, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que en lo secreto te recompensará en público. Cuando ustedes oren, no sean repetitivos como los paganos, que piensan que por hablar muchos serán escuchados. No sean como ellos, porque su Padre ya sabe de lo que ustedes tienen necesidad, antes de que ustedes le pidan. Por eso ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras ofensas, nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, sino líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Si ustedes perdonan a otros sus ofensas, también su Padre Celestial los perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los otros sus ofensas, tampoco el Padre de ustedes les perdonará sus ofensas. Voy a irme donde dice: Padre nuestro que estás en el cielo, venga tu reino, hágase su voluntad. Nada más porque quiero decir algo poquito de esto, que dice: venga tu reino, hágase su voluntad. ¿Cuántos creen o tienen fe de que nosotros podemos traer el reino de Dios aquí, en este momento, a través de nuestras oraciones? Lo podemos hacer, ¿verdad? Padre, la primera palabra es Padre. Es cierto que Dios es creador, juez, Señor, maestro, proveedor, sustentador y protector. Qué bonito el canto que cantaron ahorita en la mañana, ¿verdad? Al último, muy, muy hermoso. Y el que con su cuidado providencial sostiene nuestra existencia. Pero Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a la tierra para morir en la cruz por nuestros pecados y revelarnos al Padre Celestial que para
que tú y yo pudiéramos conocerlo a Él más íntimamente. Y hablando de que Jesús vino al mundo, a la tierra, ¿estamos próximos para su venida nuevamente? Por cierto que en otra iglesia que yo recuerdo, este día es el día que le nombran Adviento, donde prenden 4 velas, tal como las cuaresmas. O sea, son 40 días para llegar ahí. La razón siendo que necesitamos que prepararnos para la venida de Jesucristo. Nada más un comentario, es afuera del mensaje. En el Antiguo Testamento se referían a Dios fundamentalmente como el Padre del pueblo hebreo, pero en el Nuevo Testamento Jesús como sus apóstoles establecen la idea del Señor como un Dios personal de las personas. Por eso Cristo nos enseñó a orar al Padre nuestro que estás en los cielos. Por lo tanto, al orar al Padre debemos hacerlo con confianza, en quietud, sin temor y sin reservas, con toda intimidad, con anhelo, afecto y emoción sincera delante de nuestro Padre. No estamos hablando con alguien que no está dispuesto a ayudarnos, sino con un Padre que se complace en suplir nuestras necesidades como sus hijos. Ahora bien, lejos de ser un título que todas las personas pueden usar para Dios, los evangelios enseñan que solo Él que está en Cristo, ¿cuántos están en Cristo? Amén. Tiene el derecho y el privilegio de dirigirse a Dios de esta manera. La Biblia enseña que cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador personal, y ponemos nuestra fe en Él, nacemos a una nueva vida y somos adoptados como hijos de Dios. Eso garantiza que venimos a formar parte legítima de su familia, como en todos los derechos, los privilegios, los deberes que le pertenecen a los creyentes. Recuerden que dije los deberes, tenemos deberes. Aprendemos por medio de la Biblia que no podemos llamar a Dios Padre si no es por medio de Jesús y por el Espíritu Santo. Así que intentar acercarse al Padre prescindiendo del Hijo equivale a decir que Jesucristo es un mentiroso. En Juan 14, 1-7 dice: no se turbe su corazón. Ustedes creen en Dios, crean también en mí. Creo que se dieron cuenta que no lo podía ver y lo pusieron en unas letrotas más grandes. Está bien. Así que voy a preparar lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo lugar, vendré otra vez y los llevaré conmigo para que donde yo esté, también ustedes estén conmigo. Saben ustedes a dónde voy y saben el camino. Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieran, también conocieran a mi Padre, y desde ahora lo conocen y lo han visto. Yo digo que esto no queda más claro, ¿verdad? Cuando Jesucristo dice estas palabras: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Está diciendo: yo soy Dios. Eso es lo que está diciendo. Romanos 8, 17, 27. Y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Cuántos dicen aleluya? Pues no tengo dudas de que las aflicciones del tiempo presente en nada se comparan con la iglesia, con la gloria venidera que habrá de revelarse en nosotros. Porque la creación aguarda con gran impaciencia la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su voluntad, sino porque así lo dispuso Dios, pero todavía tiene esperanza. Pues también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción para así alcanzar la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda creación hasta ahora gime a una
y sufre como si tuviera dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros que tenemos las primicias del Espíritu Santo, gemidos dentro de nosotros mismos mientras esperamos la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque con una esperanza fuimos salvados. Pero la esperanza que se ve ya no es esperanza. Porque ¿quién espera lo que ya está viendo? Pero si lo que esperamos es algo que todavía no vemos, tenemos que esperarlo con paciencia. Y esa es esperanza. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues no sabemos qué nos conviene pedir. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero él examina los corazones, el que examina los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. El apóstol Juan dice en su primera epístola, capítulo 3, versículo 1 al 3, miren cuánto nos ama el Padre, que nos ha concedido ser llamados hijos de Dios, y lo somos. El mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como es. ¿Cuántos quisieran verlo ya? Tal como es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y eso es lo que somos. En Juan 1, capítulo 1, 9 al 13, la palabra, la luz verdadera, la que alumbra toda la humanidad, venía al mundo. El mundo estaba en el mundo, en el mundo estaba y el mundo fue hecha por ella. Pero el mundo no conocía. La palabra vino a lo suyo, pero los suyos no lo recibían. Pero todos lo recibían, porque en nombre de Dios ha de ser hijos hechos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. En unos minutos voy a hablar acerca de la voluntad de la carne que tenía yo. Jesús quiere que tengamos la convicción de que Dios es nuestro Padre, para que nos acerquemos confiadamente al trono de su gracia y alcanzaremos un oportuno socorro, un oportuno auxilio. En Hebreos 4, 14 al 16, por lo tanto, y ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, retengamos nuestra profesión de fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. En otras palabras, Dios le gusta que le pidamos. Él quiere oír de nosotros las necesidades que tenemos. Sino uno que fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Por tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para cuando necesitamos ayuda. En mi vida personal, yo les he comentado aquí que a muy temprana edad, muy jovencito, muy niñito, tuve un incidente que alguien abusó de mi inocencia a una edad muy pequeña. Y eso causó que yo comenzara a ser muy arrebatado, muy corajudo, enojado con todos. Incluso no había persona que me quisiera, yo no era una persona buena. A la edad de 12 años empecé a fumar, empecé a usar alcohol y muy pronto las drogas. Eso contribuyó más a alejarme de Dios. Sin embargo, todo ese tiempo
yo pensaba en Dios todo el tiempo, pensaba en Dios, aún en mis manera en mi actitud, en mi manera de pensar. Yo todavía tenía un lugar para Dios. Cuando yo necesitaba ayuda con un examen escolar, yo acudía a la iglesia local, ¿verdad? A la iglesia que acudíamos nuestras familias, y me hincaba y le pedía a Dios que me ayudara con los exámenes. Pero aún así, mi vida carnal, mi vida que era carnal todo el tiempo, me hacía hacer muchas cosas en contra de la voluntad de Dios, hacer muchas cosas y ofender a gentes, humillar a personas, manipular a gentes. No era buena persona. Como les comenté, no era fácil yo de que alguien me quisiera. Fui arrogante, vivía con rencor, amargura por la vida que me había tocado. En 1991 yo traté de quitarme la vida con un revólver. Le puse 3 balas y pues las 3 veces que le di vueltas 3 veces también, por cada vez intento. Hice 3 intentos y no me maté, por la gloria de Dios Padre. Pero en agosto 1966, como Saulo, Dios me tumbó del caballo. Como les comenté, yo era bien arrogante, yo me sentía muy grande. Conocí a Jesús y lo que había hecho por mí durante todo ese tiempo de dificultad. ¿Qué es lo que hizo por mí? Simplemente me preparó para la persona que ahora soy. En el camino con Jesús, no voy a decir que fue fácil, fue muy difícil, porque aún continuaba yo en la carne y no me había rendido totalmente a Él. Me alejaba de Él y volvía nuevamente y lo buscaba y Él me perdonaba. No era posible que yo me entregara a Él sin dejar el mundo. Es bien importante lo que les voy a decir. Muchos de nosotros estamos vamos a suponer que es el pasillo que está aquí. Vamos en el pasillo y este es el pasillo donde Dios está con nosotros y que nos protege. Estamos en la voluntad de Dios. Miramos cosas afuera de este pasillo, de esta voluntad de Dios, y queremos tener esas cosas. Quizás podemos salirnos e ir a obtener esta cosa, pero no podemos regresar con esta cosa nuevamente a la voluntad de Dios. O nos quedamos acá afuera y nos mantenemos con una sonrisa y alegres porque obtuvimos lo que queríamos. La voluntad de Dios no nos permite hacer eso. No nos permite hacer eso. Y eso es lo que pasaba conmigo. Empecé a servirle a Dios, y un amigo que era el manejador, el gerente de Burton Industrial en Weslaco, él fue el que me introdució a leer la Biblia. Antes de eso yo no leía la Biblia, escuchaba lo que decían en la iglesia y obtenía un poquito de lo que decían, pero nunca había abierto la Biblia por mí mismo. La Escritura me dio a conocer a Dios. Le serví a Dios por mi propia voluntad. Pongan atención con esto. Yo hice todo lo posible por servirle a Dios en todo lo que podía. No sé si ustedes recuerden en la iglesia que muchos de nosotros en un tiempo pertenecíamos. Yo llegué a ser monaguillo, increíble, pero llegué a ser monaguillo, estuve sirviendo allí, servía la copa de la comunión, todo, leía, tenía lectura y todo. Cortaba el zacate de la iglesia.
ayudaba con todo lo que podía. Pero yo, en servirle a Dios de esa manera, yo estaba haciendo esto porque yo quería un alivio de cierta forma de parte de Dios. Yo quería bendición, pero yo estaba haciendo algo para recibir esa bendición. Y era algo en muchas formas, en bastantes formas, era un error, aunque le estaba haciendo bien al que recibiera lo que yo tenía para ellos, ¿verdad? O sea, lo que Dios tenía para ellos por parte mía. Pero era un error porque no estaba haciendo la voluntad de Dios. Estaba haciendo las cosas por mi propio esfuerzo, mi propia carne, porque la iglesia me decía que tenía que hacer buenas obras para ganarme la gloria. Y no es así, no es así. De ninguna manera es así. Tenemos que estar haciendo la voluntad de Dios. Dios quiere que lo dejemos a Él, que Él haga su voluntad en nosotros. A través de la Escritura reconocí que Dios no quiere sacrificios. Lo que quiere es un corazón contrito, como dijo el salmista. Después de rendirme totalmente a Jesús, las oportunidades, o sea, las cosas que yo quería hacer para Dios Padre, sin buscarlas, comenzaron a aparecer en mi vida. Las cosas divinas, los apuntes divinos, donde yo quería ayudar o a hacer lo que Dios quería, Dios ya me lo ponía como ministerio, empezó a ponérmelo. Una de las primeras ministerios que tuve, y aún los tengo todavía, es el ministerio de las prisiones. Un hermano que se llama Bill Glass Ministries. Bill Glass fue un futbolero profesional de los Bengals en los 60s, y él fue el que entraba a las prisiones y traía un evento muy grande, y yo comencé a ir junto con ellos. Y cuando yo entré a esos lugares, a las prisiones, me di cuenta cómo funcionaba el Espíritu Santo y cómo traía almas a la salvación. O sea, no eran unas 2 o 3 personas, o 5 o 10 o 100, eran miles de personas que se salvaban. Y Dios, eso es lo que quería que yo mirara. El poder de Él quería que yo lo viera para que mirara exactamente cómo funcionaba Él. Y no había, ahora sí como luego decimos, vuelta de hoja. Lo que Dios hace es algo maravilloso, son prodigios grandes, enormes. Nosotros somos los que los limitamos. Incluso con las prisiones comencé a tener estudios bíblicos con los departamentos de policía, también con Coaches Outreach, que desde el COVID se nos detuvieron todo eso, pero yo entraba a las escuelas superiores, a la North Junior High, a la North High School y a la South, y también en FAR, para dar estudios bíblicos. Y también allí miraba la manifestación de Dios Padre, porque comenzamos con muy poquita gente, muy poquitos, pero no nos rendíamos, había 2 o 3 y era todo lo que teníamos. De repente comenzaron a entrar no nomás los coaches, sino que también comenzaron a entrar las maestras a oír la palabra. Como les comentaba, estas son órdenes divinas, son algo que yo no hacía por mi voluntad. Dios me las ponía. Cuando yo me humillé y me entregué con un corazón contrito, porque de mí mismo yo nunca, ni ustedes, ni yo, vamos a poder pagar lo que Cristo hizo por nosotros. Nunca. Le debemos tanto.
y aún Él no ha terminado conmigo. La palabra nuestro, vamos a continuar con el mensaje. Nuestro es una condenación al egoísmo humano. Las personas generalmente se expresan en la primera persona del singular. Yo pienso, yo creo, yo opino, mi vida, mis derechos, mi dinero, mi casa, lo mío, todo yo. El ejemplo bíblico más revelante del egoísmo humano es el rico insensato de la parábola en Lucas 12, 17, 21, donde nos dice, y este hombre se puso a pensar que, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde guardar mi cosecha. Entonces dijo, ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros, construiré otros más grandes y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y me diré a mí mismo, ya puedes descansar mi alma, pues ahora tengo guardados muchos bienes para muchos años. Ahora pues, a comer, a beber y a disfrutar. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a quitarte la vida. ¿Y para quién será lo que has guardado? Eso le sucede a quien acumula riquezas para sí mismo, pero no es rico para con Dios. El rico dijo, mis frutos, mis graneros, mis frutos, mis bienes. La máxima o el buen tiempo del egoísta es yo primero, yo después y yo siempre. Un refrán popular dice, no importa que el mar se seque si no tengo barcos. Es interesante notar cómo Cristo enseña a orar el Padre Nuestro y no a mi Padre, al Padre Nuestro y no a mi Padre. Lógicamente, si es nuestro, es también mi Padre, pero no nos enseña nuestro. Pero nos enseña nuestro y no mío. ¿Por qué? Porque lo nuestro es mío, pero lo mío no es necesariamente nuestro. El Padre Nuestro es una condenación al egoísmo humano porque el egoísmo es uno de los deseos de la carne. En Gálatas 5, 16, 24 nos dice, digo pues, vivan según el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne se opone al Espíritu y el Espíritu se opone a la carne y estos se oponen entre sí para que ustedes no hagan lo que quisieran hacer. Pero si ustedes son guiados por el Espíritu, no están ya sujetos a la ley. Las obras de la carne se manifiestan en adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechizarías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Acerca de ellas les advierto, como ya antes les he dicho, que los que practiquen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe y mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Hemos crucificado la carne, los que somos de Cristo. Proverbios 18, 1 al 2 nos dice, el egoísta solo piensa en sí mismo y se entromete en cualquier asunto. El necio, la inteligencia no le causa placer. Tan solo le interesa exhibir lo que piensa. Y le estorba la oración. En Santiago 4, 2 al 3, pero no obtienen lo que desean porque no piden. Y cuando piden algo,
no lo reciben porque lo piden con malas intenciones, para gastarlo en sus propios placeres. Fue el egoísmo que llevó al joven rico a darle la espalda a Jesús. En Mateo 19, 21, 22, Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Después de eso, ven y sígueme. Cuando el joven oyó estas palabras, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. En segundo lugar, nuestro es una defensa a la humanidad cristiana. La oración del Padre Nuestro establece la base para una verdadera hermandad dentro del seno de la iglesia de Jesucristo. Cuando tenemos a Dios como nuestro Padre, se derriba nuestro egoísmo y cualquier argumento humano que pretende dividirnos y crear barreras entre nosotros, el cuerpo de Cristo. La Biblia dice que debemos esforzarnos por perseverar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. En Efesios 4, 2, 7 nos dice: y que sean humildes y mansos y tolerantes y pacientes unos con otros en amor. Procuren mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de paz, así como ustedes fueron llamados a una sola esperanza. Hay también un cuerpo y un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo y un Dios y Padre de todos, el cual está por encima de todos, actúa por medio de todos y está en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Que no nos cueste tanto trabajo reconocer y aceptar que Dios tiene otros hijos que son nuestros hermanos en Cristo. No importa cuál sea su nacionalidad, color de piel, su idioma, su nivel cultural, su estatus social, si es rico o es pobre, si es o no espiritual. Aunque el cristianismo no borra estas distinciones, se hacen irrelevantes para los que entremos en un pacto con plenos privilegios como hijos de Dios. O sea, eso se borra, eso no debe de existir entre nosotros. Gálatas 3, 25, 29. Pero al venir a la fe no estamos ya al cuidado de un tutor, pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos ustedes, los que han sido bautizados en Cristo, están revestidos de Cristo. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, sino que todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, ciertamente son linaje de Abraham y según las promesas, y también somos herederos. Jesús le dijo a sus discípulos que en Juan 13, 34, 35, un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros, así como yo los he amado. Ámense también ustedes unos a otros. En esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos si se aman unos a otros. Así es que como miembros de la familia de Dios tenemos el deber de estimularnos a la fe, de respetarnos y de orar los unos por los otros. En Efesios 2:19, por lo tanto ustedes ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Las palabras que estás, para el Señor es sumamente importante que los que oran a Dios Padre crean que Él existe. Porque no es posible tener una relación personal con alguien que no existe, lógicamente. De allí viene la expresión Padre nuestro que estás en los cielos. Esta expresión que estás es un reconocimiento indiscutible de la realidad de la existencia de Dios. Porque lo que está tiene ubicación, tiene una localidad, y que es en el cielo, y todo lo ubicado existe sin discusión alguna. La Biblia dice claramente que en Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea
que Él existe y que sabe recompensar a quienes lo buscan. Les comentaba hace un momento que Dios le gusta que le pidan. Y eso es cierto. Dios Padre quiere que le pidamos, por más detallado que sea la necesidad, o sea, más insignificante. Aquí el escritor de Hebreos revela dos elementos esenciales en la fe: creer que Dios existe y creer que Él es un Dios personal que cumple sus promesas o que premia a los que con sinceridad le buscan. La expresión de Jesús, que estás, es un golpe mortal a la incredulidad, que es la madre de todos los pecados. Nuevamente voy a leer eso. La expresión de Jesús, porque son letras rojas, estaba cuando dijo el Padre Nuestro, es un golpe mortal a la incredulidad. O sea, con esas palabras, que estás, mata la incredulidad, que es la madre de todos los pecados. El Señor quiere que nunca le permitamos a Satanás que siempre siembre dudas sobre la existencia de Dios y de su bondad infinita. Dios existe, lo crea el hombre o no lo crea. La existencia de Dios no depende del hombre, todo lo contrario. El hombre existe porque Dios existe. La negación de la existencia de Dios por parte de los ateos no significa que no exista, sino que quienes niegan su existencia se resisten a recibirlo en su corazón. El problema que algunas personas tienen respecto a la existencia de Dios es que para ellos Dios no es algo concreto, sino algo abstracto o nebuloso, perdido en la incertidumbre, como una especie de apéndice cultural o un recuerdo imperfecto de la niñez que se va borrando con el tiempo. Pero el Padre Nuestro presenta a Dios como un ser infinito y personal. Tener una relación personal con Dios forma parte de las riquezas de la vida cristiana. Dios no quiere que solamente sepamos algo de Él, sino Dios anhela que le conozcamos personalmente. Por eso es tan extraordinario saber que nosotros, simples criaturas inmortales, podemos conocer a Dios personalmente como nuestro mismísimo Padre Celestial. Las palabras en los cielos, ¿qué significa en los cielos? Los cielos son un punto de elevación, de prominencia, desde donde se domina el universo. Aquí obviamente mirando hacia arriba tenemos el cielo, donde están las nubes y está el sol de día y todo eso. Y eso se esconde durante la noche y se vuelven a salir las estrellas. La primera parte del día, ese es el primer cielo. La segunda parte, que es en la noche, que ya miramos las estrellas, es el segundo cielo. Según tengo entendido, Dios está en el tercer cielo, ahí donde está el universo, donde está todo. Él es donde está Él. Por lo tanto, esta expresión hace referencia tanto a la grandeza y gloria de Dios como allá de todos los esfuerzos humanos, de todas nuestras intuiciones, de todos nuestros deseos y propósitos, por muy sublimes que sean o parezcan serlo. La realidad de Dios sobrepasa todo lo que el hombre pueda alcanzar. Una de las tendencias del hombre es limitar a Dios, como les comenté hace un momento. Y a Dios no se le puede confinar o limitar a ninguna estructura, ni a ningún edificio. La Biblia enseña que Dios tiene a la tierra como estrado de sus pies y sus ojos pasean por toda la tierra y nada escapa su mirada. En Isaías 66:1, así ha dicho el Señor:
El cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. Algunas personas equivocadamente limitan a Dios en una urna de cristal, otros a un símbolo que lleva en el cuello. Yo traigo una cruz, o en el carro. Algunos cristianos no solo limitan el domingo en la iglesia, sino que también piensan que Él se queda detenido, encerrado en el templo. Tienen el falso concepto de que pueden actuar a sus antojos, de que Él puede actuar a sus antojos como si fuera un Dios que solo tuviera conocimiento de lo que ocurre durante el tiempo del mensaje en el santuario. El saber que Dios está en los cielos debe bien darnos como cristianos una ética no si yo quiera que Dios está conmigo. Esa seguridad la tenía el rey David cuando dijo en el Salmo 139, 7 al 10, huir de tu presencia. Si subiera yo a los cielos, allí estás tú. Si me tendería en el sepulcro, también allí estás tú. Si levantara el vuelo hacia el sol naciente, o si habitara en los confines del mar, aún allí tu mano me sostendrá. Tu mano derecha no me soltará. Amén. No debe ser motivo de temor o miedo, sino de consuelo. Saber que no hay sitio donde yo vaya que no esté inspeccionado por Dios Padre. Aquí pueden decir amén. Voy a leer nuevamente. No debe ser motivo de temor o miedo, sino de consuelo, saber que no hay sitio donde ustedes vayan que no esté inspeccionado por Dios y que haya tomado la medida de seguridad para protegerme y guardarme del mal. Por favor, could you please put a través de la oración del Padre Nuestro, el Señor nos recuerda que el concepto que tengamos de Dios determina nuestra relación personal con Él. Oramos al Padre Celestial, hagámoslo con plena confianza y devoción. Nos recuerda que formamos parte de la familia de Dios, que tenemos hermanos en Cristo a quien debemos amar y respetar, apoyándonos en oración. Nos recuerda que Dios es real, existe y desea premiar a todos los que se acercan con fe a su trono de gloria. Nos recuerda que Dios está en los cielos y desde allí vela por cada uno de nosotros, de nuestros pasos y nuestras batallas. Él las pelea. Adoremos y confiemos en el Dios del Padre nuestro, que es un Dios vivo y poderoso. Está llamado a la salvación, está llamado a la iglesia. Nos ponemos de pie, por favor. Por favor, voy a pedirles a nuestros intercesores que están aquí presentes que vengan al frente. Y si se encuentra alguien aquí que necesite oración por cualquier necesidad que sea, recuerden que no hay nada imposible para Dios.
Por favor, vengan con ellos para que ellos hagan oración por ustedes. El arrepentimiento de lo que nosotros hacemos es importante para llegar a conocer y a tener una relación con Dios Padre. El arrepentirnos. No nada más arrepentirnos, como les comentaba yo en mi testimonio, creer en el Evangelio, creer que la palabra de Dios es Cristo Jesús, que se hizo verbo y vino a vivir entre nosotros. Por favor, tomen la mano de alguien ahí cerca de ustedes y díganle: Cristo te ama y yo también. Por favor, sigan estas palabras a mí. Que el Señor te bendiga y te cuide. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia. Que el Señor alce su rostro sobre ti y ponga en ti su paz. Recuerden, Dios les dará órdenes divinas si esperan en la voluntad de Él. Él les va a dar órdenes divinas. Nuestra misión continúa al salir de este lugar. Gracias. Que Dios nos bendiga a cada uno de ustedes.